En esta hora que Dios le bendiga grandemente y que la paz de mi amado Salvador, el Señor Jesucristo, sea con cada uno de vosotros. En esta hora, después de un largo tiempo que ausente de las redes sociales, pues he sentido la motivación de parte de mi Señor de nuevamente poder expresar de la palabra del Señor una exhortación o enseñanza de la hermosa palabra del Señor, ya que estamos viviendo en tiempos finales y decisivos, muchas situaciones que están ocurriendo en el mundo en general. Y la iglesia, pues, no estamos ajenos a eso. Sabemos que estamos todos envueltos en estas situaciones que pasan en el mundo. Y es necesario que la iglesia, pues, abra bien sus ojos. Estamos en tiempos finales y decisivos. La iglesia necesita acercarse cada día más al Señor. Y la única forma de usted hacer eso es cuando usted escudriña la escritura, como dice, como Jesucristo le dijo le dejó escrito y establecido. En San Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ya son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Y yo en esta hora pues he sentido la motivación de parte de mi Señor de traer esta exhortación o enseñanza de la hermosa palabra de Dios bajo un tema muy hermoso, precioso y gloria al nombre de Jesucristo. Y el tema es diferencia entre la emoción y la unción. Existe una grande diferencia entre lo que es la emoción y la unción. Gloria al nombre de Jesucristo. Primeramente, pues yo quiero darle eh, el significado de las dos palabras. Gloria al nombre de Jesucristo. Primero vamos a comenzar por la palabra emoción. La emoción dice, según la escritura, dice alteración del ánimo intensa o pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somética. Bendito el nombre de Jesucristo. Esa es la definición de la palabra emoción. Y la emoción siempre ha existido en todos los tiempos. Y nosotros como personas, como individuos, pues nos emocionamos a diario por diferentes cosas y situaciones que surgen. Gloria al nombre de Jesucristo. Pero una cosa es la emoción, gloria al nombre de Jesucristo, en nuestra vida personal, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros hogares, donde nosotros acostumbremos a estar. Por cualquier circunstancia que pase, pues uno se emociona. Bendito el nombre de Jesucristo. Emociones que nos dan tristeza, que son emociones como para darle tristeza a uno de cosas y sucesos que pasan. Y otras que nos dan alegría, una buena noticia, gloria al nombre de Jesús, y se refleja en nosotros cierta emoción. Y esa emoción es una, pero hay otra emoción que son un tanto más peligrosas, gloria al nombre de Jesucristo, cuando se trata ya del Evangelio de Jesucristo, de la iglesia, del compartir de los hermanos en un lugar de reuniones, gloria al nombre de Jesús, dándole servicio a nuestro amado Salvador Jesucristo. Pues en ese lugar, pues las emociones, pues hay que tener un poquito de cuidado, gloria al nombre de Jesús, de cuando se presentan ese tipo de emociones, de que la emoción no conduzca a uno a cometer errores y a traer problemas un tanto difíciles para poder bregar con ellos. Bendito el nombre de Jesucristo. En esta hora, pues, yo quisiera darle ejemplo de personas en la Biblia, gloria al nombre de Jesucristo, que por alguna emoción, gloria al nombre de Jesús, cometieron errores que le costó mucho, bendito el nombre de Jesucristo, porque siempre los errores acarrean juicio, bendito el nombre de Jesucristo, o situaciones que luego nos lamentamos, bendito el nombre maravilloso del Señor. Y el primero es Moisés. Tomé a Moisés como un ejemplo, gloria al nombre de Jesucristo. Me pareció justo y razonable traer este personaje, el Moisés, que Dios le dio unas instrucciones a Moisés claras y precisas, bendito el nombre de Jesucristo, cuando lo envió como caudillo a sacar a su pueblo de esclavitud de Egipto, bendito el nombre de Jesús. Y cuando estaban pues ya en el desierto, pues el pueblo comenzó a quejársele a Moisés de que tenían sed y no había agua. Gloria al nombre de Jesús. Y Dios le dio instrucciones claras y precisas cuando Moisés intercedió por el pueblo ante Dios y Dios le dijo que le hablara a la peña. Gloria al nombre de Jesucristo. Y Moisés, bajo un momento de molestia,
molesto con el pueblo porque están constantemente quejándose encima de él, gloria al nombre de Jesucristo, haciéndole presión bajo esa influencia de la molestia, en vez de hablarle, gloria al nombre de Jesucristo, a la peña que tipificaba a Jesucristo, hirió a la peña 2 veces, bendito el nombre de Jesús, y ahí pues incumplió con las cosas que Dios le había dicho, bendito el nombre de Jesucristo, y eso le costó a Moisés. Sea bendito el nombre de Jesucristo, la entrada a la tierra prometida. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Quiere decir que llega la emoción. Esa emoción que le llegó a Moisés era por la molestia que estaba atravesando por el pueblo, porque el pueblo lo estaba presionando. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Y se sobreentiende que nosotros como seres humanos, que somos personas, gloria al nombre de Jesucristo, pues también nos emocionamos. Él le dio la emoción de molestia, estaba molesto, estaba enfadado, gloria al nombre de Jesucristo por tanta queja. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Y cometió el error de incumplir con lo que Dios le había dicho, que le hablara a la peña, y él la hirió. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Y eso le costó a Moisés la entrada a la tierra prometida, la cual que él anhelaba poder llegar a ella. Bendito el nombre de Jesucristo. Otro de los ejemplos, sea bendito el nombre de Jesucristo, el de Pedro. Pedro era uno de los discípulos de Jesucristo, uno de los apóstoles, el cual Dios lo escogió. Era un hombre dinámico, bendito el nombre de Jesucristo, un hombre agresivo, sea bendito el nombre de Jesucristo. Pero cuando llega el momento del arresto de Jesucristo, Pedro se acobardó. Le entró la emoción de susto, de miedo, porque habían arrestado a Jesucristo, y eso lo llevó a cometer el error de negar al maestro por 3 veces. 3 veces negó a Jesucristo. El hombre, el ser con el cual él se paseaba de lado a lado, gloria al nombre de Jesucristo, viendo cómo Jesús hacía milagros, señales y prodigios. Aleluya, y veía todas las cosas lindas y maravillosas que Jesucristo hacía en presencia de Pedro y los demás apóstoles, y en medio de aquel pueblo, bendito el nombre de Jesús. Cuando llega el momento de arrestar a Jesucristo, Pedro se acobardó, le dio temor, le dio miedo, bendito el nombre de Jesucristo, y terminó negando al Salvador del mundo, bendito el nombre de Jesucristo. Como consecuencia de esa emoción negativa, bendito el nombre de Jesús, Pedro tuvo que llorar amargamente, con dolor, con tristeza. Gloria al nombre de Jesús por haber negado al Salvador del mundo. Bendito el nombre de Jesucristo. Y eso son emociones y situaciones que vienen a nuestras vidas. Nosotros como personas, sea bendito el nombre de Jesucristo, tenemos que tener sumo cuidado cuando llegan las emociones, en qué posición nosotros estamos y nos vamos a poner ante la situación que sea. Bendito el nombre de Jesús al llegar a esa emoción. Cuando llegó ese momento difícil a Pedro, de que arrestaban al maestro, él se asustó y cometió el grave error de negar al Señor Jesucristo. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Ya vemos 2 personajes bíblicos bien reconocidos que por diferentes situaciones cometieron errores que ciertamente le costó mucho. Bendito el nombre de Jesucristo. Veamos un tercer personaje. Se llama Yestep, bendito el nombre de Jesucristo. Este hombre de Dios clamó a Dios para que Dios le diera la victoria sobre sus adversarios. Él tenía que ir a la guerra, a la batalla, y él se comprometió con Dios. Ligeramente le dijo al Señor que si él le daba la victoria en esas batallas que él iba a tener, lo primero que saliese de su casa a recibirle, él se lo iba a sacrificar, se lo iba a entregar a él. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Y como Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta, y Dios es un ser supremo, y él toma en serio cuando usted hace promesa a él. Bendito el nombre de Jesús. Él le prometió que le iba a entregar lo primero que saliese a recibirlo después, si Dios le daba la victoria.
y se comprometió. Y Dios toma las cosas muy en serio. Bendito el nombre de Jesús, porque Dios es serio. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Lo que él no sabía, que era él tenía solamente una hija, jovencita. Y cuando él regresa de la batalla donde Dios le dio la victoria, Dios cumplió con Yefté, le dio la victoria. Ahora quedaba en las manos de Yefté cumplir la promesa que él le hizo a su Dios, si le daba la victoria. Y cuando él llega de regreso a su hogar, lo primero que sale danzando y brincando y gozosa era la hija de Yefté. Y ya Yefté se había comprometido con su Dios. Y cuando la hija llega donde él le dice que le ha sido de mucha tristeza y de angustia de que ella haya salido a recibirle. Y le explicó qué fue lo que él le dijo al Señor, la promesa que él le había hecho a su Señor. Y la jovencita le dijo, pues cumple a tu Señor lo que tú le has prometido. Pero solamente te pido que me permita con mis amigas ir al monte por 2 meses a llorar mi virginidad. Y él se lo accedió. Porque al él decirle eso a Dios y la jovencita salir, él tenía que entregarla. Pero lo que sucede en este caso es que lo que iba a pasar no era que él la iba a sacrificar, que él la iba a matar, porque Dios no quiere sacrificio de hombre. Pero tenía que cumplir. Y ella estuvo muy de acuerdo, porque Dios le dio la victoria a su padre. Lo que iba a pasar con la joven que nunca se iba a poder casar, nunca iba a poder tener hijos, nunca iba a poder tener familia. Prácticamente se iba a quedar en su casa. Y eso pues le costó a Yefté mucho dolor, mucha tristeza. Ya no iba a tener sus nietos. Bendito el nombre de Jesús, por lo menos de esta jovencita, de esta primera hija, de esta hija única que tenía. Tal vez más adelante, si él tuviese más hijas, pues es posible que tuviese, pero de ella no iba a ser. Porque él tenía que entregarla. Su hija, él la comprometió sin querer, bendito el nombre de Jesús. Y esos son parte de nuestras emociones. Hacer voto a la ligera. Tenemos que entender y comprender nosotros, los seres humanos, que uno tiene que meditar las cosas antes de proclamarlas y hacerlas. Cuando uno hace promesa a Dios, es a Dios que se lo hace y a Dios hay que cumplirle. Tal vez nosotros aquí en la tierra con los seres humanos nos comprometemos en cosas y tal vez hasta le fallamos. Y no hay mucho problema. Solamente uno queda mal. Queda uno como irresponsable. Y tal vez se pierde un poco la confianza de la otra persona hacia uno porque uno le queda mal. Pero de ahí en adelante nada más pasa. Pero en el caso de Yefté, tuvo que cumplir porque era a Dios. Y a Dios hay que cumplirle. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Todos estos son emociones que nos vienen a nosotros diariamente. Únicamente nosotros tenemos que saber cuándo es que podemos hablar y cuándo no tenemos que hablar. Tenemos que meditar siempre las cosas. Pensar siempre en las consecuencias que puede traer cualquier emoción de nosotros. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Tanto en lo personal como en la congregación, en la iglesia. Donde hay muchos hermanos. Donde amamos a la congregación, nos amamos. Gloria al nombre de Jesucristo. No sea que por una ligereza de nosotros vayan a haber problemas serios en una congregación. Muchas veces, y conozco de esto, de casos que han surgido, que han pasado, que muchas veces la persona bajo la emoción de que siente de la buena música, el movimiento que hay en la iglesia, la persona se emociona a tal extremo que a veces en ocasiones pues creen que Dios las está utilizando y comienzan a hablar como si fuera de parte de Dios. Y muchas ocasiones pues traen profecías. Y la profecía es algo muy serio. Y hacen a veces algunos señalamientos. Conozco de personas que le han dicho tal o cual profecía
y prácticamente la persona se ha destruido porque la persona ha creído en lo que le dijeron y al no cumplirse lo que le han dicho como profecía, la persona se desilusiona y se aparta del Señor. Y una profecía que no venga de parte de Dios es destructiva. Puede hacer un daño irreparable en una congregación. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Y tenemos que tener cuidado con eso. Cuando es unción de Dios, se cumple. Cuando la profecía viene y sale de la boca de Dios, tiene que cumplirse aunque reviente el infierno. Gloria al nombre de Jesucristo, porque Dios no puede mentir. Y todo lo que Dios habla se tiene que cumplir porque lo habló el mismo Dios. Bendito el nombre maravilloso del Señor. En las congregaciones muchas veces, y es lamentable y triste y lamentable que se levantan este tipo de cosas. Salen a reducir este tipo de situaciones donde personas bajo la emoción, bajo el sentimiento, bajo la alegría y el ambiente que se ha creado, en muchas ocasiones cometen ese error y comienzan a hablar como si fuera de parte de Dios y Dios no está en el asunto. Y si no viene de parte de Dios, la Biblia dice, hay de aquel que diga que Dios dijo y Dios no haya dicho. Eso hay que tomarlo con mucha seriedad y mucha reverencia, porque estamos hablando de nuestro Dios. Y si Dios no ha hablado, nosotros no podemos hablar como de parte de Él. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Quiero decirle en esta hora que esas fueron las emociones que no están dirigidas bajo la unción del Espíritu Santo. Pero existe emoción sí, pero bajo la unción del Espíritu Santo. Cuando es el Espíritu Santo el que te está ministrando, la cosa es muy diferente. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Veamos ahora la definición de unción. La unción del Espíritu Santo es el poder y la presencia de Dios que capacita a un creyente para realizar una misión específica, otorgándole autoridad y poder. En Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Una diferencia muy grande en lo que es la emoción en la carne y lo que es la unción en el Espíritu. Porque acordémonos que el Espíritu es el mismo Dios. Y si Dios es el que está en uno y es el que está dirigiendo a uno, la cosa va muy diferente. Va corriendo como se supone que corra. Bendito el nombre de Jesucristo. Pero veamos algunos ejemplos de hombres llenos de Dios. Y quiero decirle que de estos ejemplos que le voy a dar, usted va a notar que son hombres llenos de la autoridad de Dios, pero aún siendo hombres llenos de Dios y siendo el Dios el que lo está dirigiendo, no estuvieron exentos a pasar por el martirio y llegar a la muerte. Bendito el nombre de Jesús. Porque acuérdese que cuando usted está hablando bajo la unción del Espíritu y es Dios el que está hablando y hay personas que son rebeldes y no aman a Dios y no le sirven a Dios y su cuerpo y su vida no está en la dirección correcta, se oponen a la verdad, se oponen a lo correcto. Bendito el nombre de Jesucristo. Y veamos este caso ahora mismo. Uno de los casos que incluí en esta exhortación, corta exhortación o enseñanza, fue el de Esteban. Esteban, un hombre lleno de Dios, predicaba y enseñaba el evangelio de Jesucristo. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Y habían milagros, señales y prodigios donde quiera que él se presentaba a predicar la palabra. Bendito el nombre de Jesucristo y hablar de Jesucristo. Lo apresaron porque querían silenciarlo, querían callarlo. Los líderes religiosos que estaban en contra del Señor Jesucristo y del movimiento de la iglesia que se estaba levantando, lo quisieron silenciar, lo quisieron callar. Bendito el nombre de Jesús. Lo apresaron y lo sentenciaron a la muerte apedreada. Lo iban a apedrear. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Pero antes de que lo apedrearan, él tuvo una oportunidad de hablar. Y él le hizo la narrativa completa desde Abraham
a traerlo hasta Jesucristo, señalándole a los líderes religiosos de aquel tiempo todo lo que habían hecho, toda la injusticia que habían hecho con los llamados hombres de Dios, los profetas y todos esos hombres de Dios que ellos mismos iban matando, porque no estaban de acuerdo ellos con lo que estaban enseñando y predicando. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Y los trajo hasta Jesucristo. Y dice que mientras él estaba hablando y narrando, dando la narrativa de la historia, bendito el nombre de Jesús, hasta traerlo a Jesucristo, dice que gruñían contra él sus dientes de ira, de coraje, molestos, porque no resistían con la autoridad y el poder que él hablaba, porque estaba lleno de Dios. Y Dios era el que estaba en Esteban, bendito el nombre maravilloso del Señor, y la unción del Espíritu se reflejaba en todo lo que él hablaba y decía, bendito el nombre maravilloso del Señor, hasta tal extremo que a lo último pues lo mataron a pedrada. Y a un apedreado, él le pedía al Señor que no le tomara en cuenta su pecado, para que usted vea lo que es un hombre lleno de la autoridad y del poder de Dios. Aún a sus verdugos, él le pedía misericordia para con ellos, que tuviera Dios misericordia de ellos. Eso es cuando usted tiene a Dios, y cuando usted está haciendo lo correcto, y cuando usted está puesto en la brecha, y quiere y camina haciendo las cosas que Dios quiere que usted camine y haga. Bendito el nombre maravilloso del Señor. El otro caso fue Pedro. Esta vez Pedro, porque ya lo utilicé, haciendo una decisión incorrecta, bajo una emoción de miedo, negó a Jesús. Pero ahora revestido del Espíritu Santo, lleno de Dios, vemos a Pedro que fue llevado a los gentiles, donde Cornelio y su familia, a llevar el evangelio de Jesucristo, porque ellos habían escuchado y querían escuchar más. Y Pedro estaba lleno de Dios, a tal extremo que Pedro, mientras Pedro estaba narrando de la historia lo que era Jesucristo, las cosas que habían pasado, todo lo que estaba haciendo Jesús en la vida de aquel pueblo y en la vida personal de él y de todos los discípulos, dice que mientras él hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre Cornelio y toda su gente y toda su familia. Quiere decir que estaba lleno de Dios. Y al Pedro estar hablando de las palabras, la presencia de Dios descendió de una manera especial y fue llenada la casa de Cornelio de la bendición del Espíritu Santo de Dios. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Eso lo hace cuando usted está sometido a la voluntad de Dios. Eso sucede cuando usted habla y predica y enseña lo que Dios quiere que usted predique. Bendito el nombre de Jesús. Y hay milagros, señales y prodigios cuando usted hace lo correcto. Cuando usted está puesto haciendo lo que Dios quiere que usted haga. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Y el último caso es el de Pablo, el apóstol Pablo. Pablo era un perseguidor de la iglesia cuando era Saulo de Tarso, enemigo de Dios, un hombre que era muy letrado, un hombre muy estudioso, estudió a los pies del erudito Gamaliel. Y para estudiar a los pies de Gamaliel usted tenía que conocer el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, desde Génesis a Deuteronomio, casi de memoria. Y él estudió ante Gamaliel, bendito el nombre de Jesucristo. Pero tenía mucha letra, pero estaba vacío de Dios. Porque conocía la ley. Sí la conocía, de rabo a cabo, pero estaba vacío de Dios. Porque esto no es cuestión de que usted sepa mucho. Esto no es cuestión de que usted haya estudiado y tenga doctorado. De que usted tenga doctorado o yo tenga doctorado, el que tenga doctorado, eso no quiere decir que usted está lleno de Dios. Lo que sí dice que usted está lleno de Dios es cuando usted comienza a predicar, comienza a enseñar y comienza Dios a manifestarse. Comienza Dios a hacer milagros, señales y prodigios. Porque usted puede tener mucha preparación teológica y estar vacío de Dios. Porque una tarjeta no le da unción a usted, ni a mí tampoco, ni a nadie. Lo que le da unción a uno es el Espíritu Santo de Dios cuando está usted lleno de la presencia de Dios. Y el Espíritu Santo nos dirige a toda verdad y a toda justicia. Y algunas personas que están levantándose ahora mismo en el Señor Jesucristo tienen que orar a Dios para que Dios le dé sabiduría y entendimiento y lo llene de su presencia y los prepare y los capacite
Gloria al nombre de Jesucristo para llevar la palabra tal cual está escrita. Yo en mi parte personal, yo tomé muy en serio esto del Evangelio de Jesucristo y yo estoy comprometido con la verdad. Yo estoy comprometido con mi amado Salvador Jesucristo a hacer lo que Él quiera que yo haga. A veces, y suele pasar y me ha pasado varias ocasiones, he tenido quizá situaciones, diferencias con personas que no debería haberlo tenido, pero no por mi parte, porque yo amo a todo el mundo por igual. Es por lo que Dios puso en mí y es mi responsabilidad de no quedarme con eso, sino dar por gracia lo que por gracia recibí. Yo le dije a mi Señor en oración, con lágrimas, llorando, le dije que si Él me revelaba su palabra, me daba entendimiento, me daba sabiduría de su palabra, a mí no me iba a temblar el pulso en predicar y enseñar y llevar esta verdad. Cuésteme lo que me cueste. ¿Que me ha costado? Sí, me ha costado mucho. Personas que hablábamos a diario, amigos de mucho tiempo. Ahora, pues, gloria al nombre de Jesucristo, ya la situación ha cambiado, no de mi parte, porque yo le sigo amando y le sigo llamando, le sigo escribiendo. Si lo veo en línea, le escribo. Muchas veces pues no recibo contesta para atrás, pero eso no está de mi parte ya. Cada cual sabrá lo que va a hacer. Bendito el nombre de Jesús. Porque yo sobreentiendo que pueden haber desacuerdos escriturales. Los pueden haber, y sí los hay, y muchos. Pero eso no, no necesariamente es para que la persona se aleje una de la otra. Porque en mi caso, voy a hablar de mi caso porque es el que conozco, porque soy yo. Yo cuando hablo con una persona del tema que sea, yo me aseguro de que le dé base suficiente para que la persona entienda que lo que le estoy hablando es correcto. Le cito a la Biblia. Y no digo como muchas personas dicen, que están hablando con la otra persona y le dicen, la Biblia dice, no, no, no. Yo le digo el capítulo y el texto donde está. Y el versículo, capítulo y versículo. La persona lo puede apuntar y después escudriñarlo. Creo que no es justo de las personas que con usted le dé las bases bíblicas y no la estudien. No debe ser así. Porque uno tiene que ser abierto al diálogo. Porque yo tampoco lo sé todo. Yo soy un ser humano que puedo equivocarme. Puedo equivocarme como cualquier persona se equivoca. Pero al Dios que yo le sirvo no se equivoca. Y cuando yo le hablo con una persona, no le digo nada que no pueda probarse. Porque esto no es cuestión de inventar. Esto no es cuestión de inventar. Lo que quieren inventar cosas que se vayan para la NASA. Inventen allá. Pero en las cosas de Dios hay que ser claro. Como el agua. Y yo hablo las cosas en blanco y negro. Sé que en muchas ocasiones a las personas no les gusta. No les gusta. Pero eso ya no queda de mi parte. Porque yo, el compromiso que yo hice con mi Dios, tengo que cumplirlo. Jefté se comprometió con el Señor en algo, y aunque le trajo dolor, el tener que sacrificar a su hija que nunca se iba a poder casar ni darle nietos, tuvo que cumplir. Pues lo mismo pasa conmigo. Yo estoy comprometido con la verdad, no con ninguna organización. Porque muchas veces las organizaciones cogen a las personas y las manipulan. Y la persona tiene que cumplir con todos los requisitos que exige la organización. En mi caso, no va a pasar eso. Yo estoy sujeto a la palabra de Dios y a nuestro Señor Jesucristo, que es el que me da la salud y la capacidad para poder expresarme. Sea bendito el nombre de Jesucristo.
El apóstol Pablo encontró a ciertos discípulos de Juan el Bautista y les dice en Hechos 19, del 1 al 7, que se habían recibido el Espíritu Santo cuando creyeron. Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Entonces ellos le dijeron, no, pero Pablo le dice, ¿pero en qué fuisteis bautizados ustedes? En el bautismo de Juan. Ah, pero Juan bautizó para un bautismo de arrepentimiento, diciéndole que el pueblo que tenía que arrepentirse. Y eso quiero aclararle algo en ese texto. Esa parte de la Biblia, donde Pedro dice arrepentido y convertido, se utilizó por cuanto en una ocasión para poder buscar a Pablo, para matarle, se comprometieron los judíos en aquel entonces, los líderes religiosos, bajo maldición. Bajo maldición a que no iban a comer ni nada hasta que no capturaran a Pablo para matarlo. Y le dijeron, sí, pero eso trae problemas. Y si es inocente, hizo que la sangre de él, si es inocente, caiga sobre nosotros, como hicieron con Jesucristo, y sobre nuestros hijos. Quiere decir que ellos acarrearon para ellos maldición, con tener solamente el propósito de poderlo matar. Y por eso el bautismo de Juan era para arrepentimiento. Aquel pueblo, para que si querían aceptar a Jesucristo, tenían que salir de esa maldición. Para poder salir de esa maldición, tenían que ser bautizados de esa manera. Y es por eso que pasa ese pasaje bíblico. Pero Pablo le dice ahora a esos que eran de siervos de Juan el Bautista, que si habían recibido el Espíritu Santo cuando creyeron. Y ellos ni siquiera hemos oído hablar que hay Espíritu Santo. Entonces él vino, los bautizó en el nombre de Jesús, le impuso las manos y recibieron el Espíritu Santo. Y que Pablo era un hombre lleno de Dios, porque a Pablo el que lo llamó, lo capacitó y lo envió a predicar fue el mismo Jesucristo. Cuando él iba persiguiendo, él era Saulo de Tarso, iba persiguiendo a los cristianos rumbo a Damasco. Se le apareció un resplandor del cielo y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice, ¿quién eres? Me dice, yo soy Jesús el que tú persigues. Dura cosa te da el coce contra el aguijón. Lo dejó ciego por 3 días y ahí comenzó Dios a bregar con él. Lo capacitó y lo envió a predicar su palabra. Quiere decir que hay una diferencia grande entre lo que es la emoción y la emoción. La emoción y la unción, perdón. La emoción puede traer muchos problemas. La emoción en las congregaciones trae problemas. E incluso una vez yo escuché, habían 2 hermanos que eran cantantes cristianos y iban por las iglesias cantando y llevando la música. Y muchas personas los llamaban, los invitaban para que vinieran a cantar porque cantaban muy bonito. Y en una de esas apariciones que hicieron en una congregación, había el problemita de la emoción de estas personas que creen que son profetas. Y fueron donde ellos, se levantó esa persona, supuestamente en el espíritu, y le dijo que hacían muy buena pareja, que Dios quería que se unieran en matrimonio. Entonces el muchacho se le queda mirando a la persona y le dice, pero es que eso no puede ser. Pero ¿cómo no? Sí, puede ser, pues Dios le está diciendo que sí. Y yo, no puede ser, porque ella es mi hermana. No hermana de la iglesia, es hermana carnal. Somos hermanos de padre y madre. ¿Cómo es posible que Dios nos mande que nos casemos? Para que usted vea que la emoción en las congregaciones hay que tomar mucho cuidado con esto. Y las profecías, tenemos que tener sumo cuidado en la congregación, porque puede traer destrucción total a alguna familia en una congregación. En esta hora yo le doy gracias a Dios por haberme permitido traer esta corta exhortación, enseñanza de la palabra.
Espero en el Señor Jesucristo que haya sido de grande ayuda y bendición para cada uno de ustedes. Que Dios le bendiga en esta hora.